En la predicación pasada empezamos, ¿te recuerdas el curso de cómo mejorar nuestra comunicación en pareja? Vimos los fundamentos bíblicos que nos van a ayudar a comunicarnos mejor con nuestra pareja y especialmente hicimos una reflexión de aquel texto de Efesios 4:29. No sé si te recuerdas qué dice Efesios 4:29. La palabra de Dios en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra de Dios. Mira, hermano, en el contexto que vimos ayer de comunicación en pareja, donde la intimidad, donde la convivencia hacen que las palabras tengan un peso enorme, este versículo de Efesios 4:29 establece dos principios claves para una comunicación saludable. Hermano, ¿te recuerdas que tenemos que desechar toda palabra corrompida, toda palabra que destruya, que desanime, que degrade, que hiere? Todas esas cosas tenemos que desecharlas y tenemos que cultivar la palabra que edifique, que dé gracia. Esa palabra debe ser buena para edificar y para impartir gracia, para construir, para animar, para consolar, para corregir con amor y también para fortalecer la relación. Vimos, ¿te recuerdas, hermano, aquel ejemplo de la palabra de edificación y gracia, donde la pareja llega tarde y en el momento oportuno dices: sé que no fue intencional? Hermano, cuando tú impartes ya y vives tu vida y te comunicas según esos principios bíblicos, especialmente de Efesios 4:29, tú vas a decir: sé que no fue intencional que llegaras tarde, pero el hecho de que llegaras tarde me hizo sentir un poco desconsiderado. Y todavía le pregunta, dice: ¿qué podemos hacer para evitar esto la próxima vez y que ambos nos sintamos respetados? Mira, hermano, qué diálogo tan lindo podría suceder ahí con esa situación. Esto, como vimos la vez pasada, critica la acción, esa llegada tarde, pero también busca la solución y fortalece el vínculo, donde nosotros no nos quedamos con nada, no nos callamos, sino que exteriorizamos nuestras emociones, lo que sentimos, y no nos guardamos resentimientos, rencores o ataques a la persona, destruyendo y deshaciendo las cosas buenas. También vimos aquella dinámica del filtro triple. ¿Te recuerdas, hermano, que teníamos que pensar antes de abordar un tema sensible, antes de reaccionar, antes de sentir una frustración? Cuando sentimos que nos sentimos frustrados, desanimados, debemos preguntarnos ahí en silencio, antes de atacar a la otra persona, debemos de pensar: ¿es necesario lo que voy a decir? ¿Esta palabra o esta crítica es realmente esencial? ¿Me va a ayudar a resolver el problema? ¿O es solo una descarga de mi frustración, de mi ira? Si el tema no es importante para el bienestar de la pareja, debemos que aprender a dejar ir esto. El otro filtro es: la palabra que voy a decir, la crítica que voy a hacer ante esta situación, ¿edifica a la otra persona o la destruye? El tono, el lenguaje que voy a utilizar, el contenido de lo que voy a decir, ¿va a construir a mi pareja y a mi relación? ¿La va a hacer mejor o solo la va a derribar? Y la tercera es, el tercer filtro es: ¿imparte gracia a lo que voy a hacer? ¿Voy a hablar con amor? ¿Voy a hablar con respeto?
hay un deseo genuino de ser una bendición para mi pareja, aunque tenga que corregir, aunque tenga que señalar un error, o estoy usando mis palabras para castigar. ¿Cómo es que estoy actuando? Y ahí con esas preguntas, meditando Efesios 4:29, escuchando a nuestro Señor qué nos quiere decir, en dónde tenemos áreas para mejorar en nuestra comunicación en pareja. También podemos poner otro ejemplo, un ejercicio práctico. Hoy podemos escoger una situación reciente, algo que nos haya pasado, donde la comunicación fue tensa, o una situación que se necesite todavía discutir. Podemos escoger una situación reciente donde la comunicación fue tensa, donde destruimos, derribamos a la otra persona, la agredimos, descargamos toda nuestra furia. O también podemos realizar este ejercicio con nuestra pareja de algo que todavía no hemos discutido, algo que necesite resolverse. Y este ejercicio consiste en que cada uno de los dos en pareja piense, reflexione cómo habría aplicado el filtro triple antes de hablar. Ese filtro que hablamos ahorita, hermano, de que si es necesaria la palabra, la crítica, es esencial para resolver el problema, va a edificar, va a destruir. Voy a hablar con amor, con respeto, imparte gracia, aplicando ese triple, esa dinámica del filtro triple. Hoy ya aplicando, cada uno podemos practicar cómo habríamos aplicado el filtro triple, ya sea en una situación anterior o algo que tenemos que discutir todavía. Y después, ya cuando aplicamos ese filtro, le hicimos las preguntas, ambos ensayamos la conversación usando únicamente palabras que pasen el filtro. Es decir, hermano, vamos a entrenar el hábito de pausar, de procesar antes de reaccionar. Recuerda, hermano, aquel texto también de Santiago 1:17 que dice que tenemos que ser lentos para la ira, lentos para hablar y prontos para escuchar. Tenemos que saber escuchar y después pausadamente, analizando y aplicando esos principios de Efesios 4:29. Así podemos resolver mejor los problemas. Hoy, hermano, yo quisiera que para terminar estos fundamentos bíblicos, hagamos un cuestionario de cómo estamos comunicándonos, un cuestionario de autoevaluación. No critiquemos a nuestra pareja en este cuestionario, sino que es para nosotros un cuestionario que nos va a ayudar a nosotros a evaluar ese estado actual de cómo nos estamos comunicando bajo la luz de Efesios 4:29, y cada uno tenemos que responder individualmente y vamos a calificar las afirmaciones. Vamos a poner 1, casi nunca, o 5, casi siempre. Hermano, la forma de calificar será 1, casi, que significa casi nunca, o 5, casi siempre. Mira, hermano, cómo las afirmaciones son. Ese es un ejemplo de autoevaluación. La primera, vamos a cuestionarnos 5. Y la primera sería palabra corrompida. ¿Sale palabra corrompida de mi boca? Al enojarme, utilizo palabras como siempre, nunca o tú eres para atacar el carácter de mi pareja en lugar de atacar la acción. Hermano, ¿salen palabras corrompidas de mi boca cuando me enojo?
y utilizo palabras como siempre falla, siempre vienes tarde, nunca me oyes, nunca me escuchas, nunca me pones atención, o tú eres necio, inseguro. Para atacar ese carácter de mi pareja, en lugar de la acción, utilizamos esas palabras. Hermano, podemos poner 1, si casi nunca, le podemos poner ahí a la par un número, casi nunca 1, pero si lo haces siempre o casi siempre, 5. Eso es necesario para después evaluar cuál es la puntuación y cuál es la reflexión que nos lleva a ese texto de Efesios 4:29 como una guía para aprender a comunicarnos. La segunda afirmación es lenguaje destructivo. Utilizo lenguaje destructivo. En momentos de pelea, en momentos de conflicto, mi tono de voz o mis palabras son principalmente para herir, descalificar o imponer mi punto de vista. En momentos de tensión, mi tono de voz o mis palabras son principalmente para herir, para descalificar o para imponer mi punto de vista. Lo mismo, hermano, le ponemos 1 si casi nunca, o le ponemos 5 si casi siempre utilizamos lenguaje destructivo. Gritamos, herimos, descalificamos, imponemos, chantajeamos, manipulamos, gritamos. La tercera afirmación es edificación. Cuando nosotros, hermano, en pareja, en nuestras conversaciones, mi objetivo principal es ayudar a mi pareja a sentirse animada, valorada. Cuando ayudamos a buscar una solución constructiva, hermano, practicas este principio, esta afirmación de edificas. Cuando hay conversaciones, cuando hay problemas, cuando hay resolución de conflictos, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es ayudar a tu pareja, la animas, la valoras, buscas una solución constructiva, hermano. Si siempre lo haces, casi siempre pones 5, y si casi nunca, puedes poner 1. La cuarta afirmación es, recuerda que estamos viendo cómo podemos calificar nuestra forma de comunicarnos aplicando estas preguntas de Efesios 4:29. Impartimos gracia en la corrección que hacemos para resolver los conflictos. Pregúntate tú, hermano, ahí frente a Jesús, frente a tu pareja, cuando necesito señalar un error o que algo me molesta, ¿lo hago con tacto? ¿Lo hago con respeto? ¿Elijo el momento oportuno? No me importa y grito, no respeto y no lo hago con tacto. Ahí puedes poner siempre 1 si casi nunca, o casi siempre tú, hermano, señalas un error o que algo lo molesta, pero lo haces con respeto. No lo haces en la calle, delante de las demás personas, sino que eliges el momento oportuno. Y la quinta, hermano, la quinta pregunta que tenemos que hacernos hoy es intención positiva. Al hablar, hermano, la mayoría de mis palabras tienen el propósito de fortalecer mi vínculo y construir un futuro mejor, incluso en el desacuerdo. Hermano, cuando tú hablas, la mayoría de tus palabras tienen el propósito de fortalecer el vínculo y construir un futuro mejor, incluso cuando no se llegue a ningún acuerdo. Si lo haces siempre puedes poner 5, y si lo haces casi nunca, 1. Y las puntuaciones podrían ser altas si tiene por lo menos 4 o 5. 4 o 5 en 1 y 2, digamos en la primera, que es palabra corrompida, lenguaje destructivo. Ahí tenemos que tener señales de alerta y la comunicación es potencialmente destructiva. Se necesita un cambio urgente en la contención y el lenguaje. Y si las preguntas 3 a 4 al 5, que era edificar, corregir en gracia, tener intenciones positivas,
tus puntuaciones están altas, 4 o 5, es indicativo de que tienes una comunicación madura, una comunicación constructiva, y tenemos que seguir cultivando ese hábito. Y ya para terminar, una reflexión conjunta, ya con tu esposo, ahí ya después de que tú analizaste cómo estás hablando, cómo estás comunicándote, puedes compartir tus respuestas sin crítica y enfocándose básicamente en el desafío común que se enfrentan en pareja. Y entonces, la manera es acordar una frase que les recuerde el principio de Efesios 4:29. Una frase que podemos recordar ahí para mejorar nuestra forma de comunicarnos es: construyamos, no destruyamos. Construyamos, no destruyamos. Esa frase podemos usarla como una señal de advertencia en futuras discusiones. Cuando ya viene una discusión, tú tienes que empezar a pensar y a decirlo: construyamos, no destruyamos. Construyamos, no destruyamos. Y entonces ese texto de Efesios 4:29 nos va enseñando, hermano, que el amor en pareja no es solo lo que hacemos, sino también lo que decimos. Porque la boca es esa herramienta más poderosa para edificar o para demoler el hogar. La pregunta para hoy, hermano, ya para terminar, es: ¿qué estás construyendo tú hoy con tus palabras? Y con ese texto lindo, yo, hermano, ahí frente a Jesús, con tu pareja, y aquí es donde nosotros queremos permanecer, Señor, con nuestros brazos levantados a ti, Padre Santo, para que tú nos llenes de tu poder y de tu amor. ahí frente a Jesús, con tus manos levantadas al cielo, con tu pareja, Hacia el cielo, observa y escucha a Jesús que te quiere decir cómo podemos mejorar nuestra comunicación en la pareja. Y con eso en mente, hermano, yo te deseo un día lindo de buena comunicación en pareja, edificando, no destruyendo. con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti tu fuerza y tu poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de